¿Alguna vez has visto las noticias sobre el conflicto entre Irán e Israel y has sentido un escalofrío como si estuvieras presenciando algo más que una simple guerra? ¿Te has preguntado si esta tensión que amenaza con explotar en cualquier momento ya estaba anunciada en las páginas de un libro sagrado? La respuesta es un rotundo sí. Lo que ves hoy no es una coincidencia, es el cumplimiento de una profecía escrita hace 2500 años que detalla el juicio final de Irán. Y lo más impactante es que tu alma necesita entender esto para estar preparada. En este video vamos a revelar las claves ocultas en el libro de Ezequiel que conectan a Irán, Rusia y sus aliados con la batalla final de Gogue y Magogue. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo te abrirá los ojos, sino que puede ser la pieza que falta para asegurar tu paz espiritual en medio del caos que se avecina. Sabemos que muchas de las personas que sienten este llamado y ven nuestros vídeos aún no están suscritas. Si crees que la Biblia tiene las respuestas para hoy, haz clic en suscribirte ahora mismo. No es solo un botón, es una declaración de que eliges la verdad en tiempos de confusión. No te arriesgues a perderte la próxima revelación. El destino de Irán ya está sellado en la profecía, y ahora vas a entender por qué. Al observar las noticias, la tensión es casi palpable. El conflicto abierto entre Irán e Israel tiene al mundo con el corazón en un puño, temiendo una escalada de consecuencias inimaginables. Vemos misiles, escuchamos sirenas y sentimos el miedo, una escena propia del siglo XXI. Pero, ¿y si este enfrentamiento, en su esencia, ya estuviera descrito hace más de 2500 años? Es una idea que verdaderamente provoca escalofríos. Aquí es donde la situación se pone interesante. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Ezequiel, encontramos una profecía asombrosamente detallada. En los capítulos 38 y 39, el profeta describe una futura invasión masiva contra Israel, liderada por una coalición de naciones. Y, con notable precisión, menciona por su nombre antiguo a uno de los principales agresores, Persia, la nación que hoy todos conocemos como Irán. Esta conexión directa entre la antigua profecía de Ezequiel y la geopolítica actual es demasiado clara para ser una simple coincidencia. Esto nos obliga a plantear la pregunta central, que guiará esta reflexión. ¿Es la guerra actual el preludio del cumplimiento de esta increíble profecía? ¿Estamos presenciando los movimientos iniciales en el gran tablero de ajedrez que llevará a la batalla de Gogue y Magogue? Es fascinante, amigo mío, ver cómo la historia y la profecía se entrelazan. Si miramos hacia atrás, la relación entre el pueblo de Israel y la tierra que hoy llamamos Irán no siempre fue de enemistad. Todo lo contrario. En la Biblia, el antiguo imperio persa juega un papel sorprendentemente positivo. Piénsalo bien, el profeta Isaías llega a llamar a Ciro el Grande, un rey persa, ungido de Dios. Isaías 45:1. Fue él quien liberó a los judíos del cautiverio en Babilonia y financió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Más tarde, la valiente reina Esther, una judía en la corte persa, salvó a su pueblo de un genocidio. Durante siglos hubo una conexión, una historia compartida. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que un antiguo benefactor se convirtió en el archienemigo que vemos hoy? El punto de quiebre, el giro dramático del guión, ocurrió en 1979 con la Revolución Islámica. Con la llegada al poder del Ayatolá Jomeini, Irán sufrió una transformación radical. Dejó de ser una monarquía para convertirse en una teocracia chiita fundamentalista, y con esta nueva identidad nació una ideología cuya misión declarada es, y ha sido desde entonces, la destrucción total del Estado de Israel. Este odio profundo no es meramente político, se ha convertido en una razón de ser para el régimen. Este cambio tan drástico es precisamente lo que alinea al Irán moderno con el papel que el profeta Ezequiel le asignó en su antigua profecía.
La escritura ya anticipaba que Persia sería parte de esa gran coalición del norte, la confederación de Gogue y Magogue, que se levantaría contra Israel en los últimos días, lo que fue un cambio político en 1979, desde una perspectiva bíblica, fue una pieza crucial colocándose en el tablero. Y claro, este odio no se quedaría solo en palabras y discursos. Durante décadas se ha traducido en acciones, en un conflicto librado de una forma muy particular que ahora debemos explorar. La hostilidad ideológica de Irán, surgida de la revolución, no se tradujo inmediatamente en una guerra convencional. En su lugar, el régimen de Teherán perfeccionó durante décadas una estrategia mucho más sutil y paciente: la guerra en las sombras. Esta táctica consistía en evitar el enfrentamiento directo, operando a través de grupos intermediarios o proxies. Vimos cómo financiaron, armaron y entrenaron a organizaciones como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, con el objetivo estratégico de construir un anillo de fuego alrededor de Israel. El plan era desgastar y rodear a su enemigo desde múltiples frentes, usando a otros para librar su batalla. Este conflicto encubierto no se limitó a financiar milicias. Incluyó una compleja red de operaciones secretas, desde ciberataques a infraestructuras críticas hasta sabotajes y asesinatos selectivos de científicos y militares. Fue una guerra larga y silenciosa, librada lejos de los titulares principales, pero cuya intensidad nunca disminuyó. Irán movía sus piezas en el tablero de Oriente Medio con una visión a largo plazo, siempre con la mira puesta en debilitar la posición de Israel en la región, preparando el terreno para un futuro jaque mate, un escenario que resuena con las advertencias de la profecía bíblica. Sin embargo, los acontecimientos recientes han marcado un punto de inflexión dramático e histórico. La era de la guerra en las sombras ha llegado a su fin. Por primera vez, hemos sido testigos de ataques directos y abiertos entre Irán e Israel. Los misiles y drones ya no son lanzados por intermediarios. Ahora viajan directamente de un territorio a otro. Esta escalada eleva la tensión a un nivel sin precedentes y hace que la profecía de Ezequiel sobre una futura invasión, con Persia como protagonista junto a Gogue y Magogue, parezca mucho más inminente. Con el conflicto ya a la luz del día, se vuelve indispensable analizar quiénes son los otros actores que, según la Biblia, se unirán a esta coalición. Para entender la magnitud de lo que se avecina, debemos ir directamente al corazón de la profecía. La palabra de Dios es increíblemente precisa. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, se nos presenta una lista detallada de las naciones que formarán una gran coalición para atacar a Israel. El texto dice: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gogue en tierra de Magogue, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Persia y Cus y Fut con ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo». Esta lista, escrita hace milenios, funciona como un mapa geopolítico para los últimos tiempos. La identificación de estos nombres antiguos con naciones modernas es un campo de estudio fascinante que revela la precisión de la profecía. Gogue, de la tierra de Magogue, es ampliamente identificado por teólogos e historiadores como el líder de la región que corresponde a la actual Rusia. Mesec y Tubal son nombres asociados con territorios de la Turquía moderna. Luego, la Biblia menciona explícitamente a Persia, que es, sin ninguna duda, el Irán de hoy. Ver cómo se fortalecen las alianzas entre Rusia, Turquía e Irán en nuestro tiempo es, como mínimo, un eco poderoso de lo que Ezequiel escribió. A ellos se unen Cus, la región de Sudán, Etiopía, Fut, Libia, y otras naciones como Gomer y Togarma, pueblos de la zona de Asia Menor.
Pero ¿cuál es la motivación de esta formidable alianza? La misma profecía lo aclara: la codicia. El texto describe que esta coalición subirá contra Israel para arrebatar despojos y para tomar botín. Ezequiel 38:12, atraída por la prosperidad de la nación. Sin embargo, el punto más profundo y revelador es la soberanía de Dios sobre todo el evento. Aunque estas naciones actúan movidas por su propia ambición, Dios declara: pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. Esta es una imagen poderosa que demuestra que es Dios mismo quien, en su plan perfecto, las atrae hacia su juicio final. Y si es Dios quien orquesta este encuentro, el resultado no será determinado por el poder militar del hombre, sino por una intervención divina y sobrecogedora. Cuando la vasta coalición de Gogue y Magogue, con Irán en sus filas, finalmente ejecute su plan y avance sobre los montes de Israel, no se enfrentará simplemente a un ejército terrenal, se encontrará con el poder del Dios Todopoderoso. La profecía de Ezequiel alcanza aquí su punto más álgido. Dios mismo declara en el capítulo 38, versículo 18: cuando venga Gogue contra la tierra de Israel, subirá mi ira y mi furor. Este no es un conflicto que se decida con tanques o misiles. Este es el momento en que Dios interviene directamente en la historia para defender a su pueblo y manifestar su gloria. La descripción de la derrota es sobrecogedora y deja claro que no hay nada de humano en ella. Ezequiel detalla los métodos del juicio divino. Primero, un terremoto de proporciones cataclísmicas que sacudirá la tierra entera. Luego, en medio del caos, Dios sembrará una confusión tal que los ejércitos invasores se atacarán entre sí. La espada de cada cual será contra su hermano. Ezequiel 38:21. Finalmente, sobre las tropas de Gogue caerá un juicio que recuerda a Sodoma y Gomorra. Peste y sangre, lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38:22. No se trata de una batalla, sino de una aniquilación divina. El resultado será tan inequívocamente sobrenatural que ningún analista político o estratega militar podrá atribuirlo a la destreza del ejército de Israel. La derrota de Irán y sus aliados será una señal rotunda para el mundo entero. El propósito de esta intervención divina, según la propia profecía, es revelarse a sí mismo. Dios dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38:23. Sin embargo, este juicio espectacular no es el final de la historia. Las secuelas de esta guerra divina son tan monumentales como la batalla misma y tienen profundas implicaciones para el futuro. Las secuelas de la derrota de Gogue y Magogue son tan impactantes como la batalla misma. La profecía de Ezequiel no termina con el fuego del cielo. Nos ofrece una visión sombría y detallada del día después. La escala de la carnicería será tal que el pueblo de Israel tardará 7 meses completos en enterrar a los ejércitos caídos de Irán y sus aliados para poder limpiar la tierra. Además, la cantidad de armamento abandonado será tan inmensa que servirá como combustible para la nación durante 7 años. Ezequiel 39:9-12. Estos detalles tan prácticos subrayan la magnitud de la victoria y la aniquilación total de los invasores. El propósito fundamental de Dios con este evento va más allá de la defensa de Israel. Es una revelación para todo el planeta. Como se repite en el texto, el objetivo es que las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Ezequiel 39:7. Después de esta demostración de poder, la soberanía de Dios ya no podrá ser negada. Este acto divino reconfigura por completo el escenario geopolítico mundial. Con los enemigos más acérrimos de Israel diezmados, se produce un vacío de poder y un clamor global por paz y seguridad a cualquier costo.
Es precisamente en este nuevo orden mundial, nacido del juicio divino, que el escenario queda listo para los próximos eventos proféticos. Con los adversarios como Irán fuera de juego y el mundo conmocionado buscando un salvador, se crean las condiciones ideales para el surgimiento de un líder mundial que ofrezca un falso pacto de paz. La derrota de la coalición de Ezequiel 38 no es el fin, sino más bien el catalizador que acelera el reloj profético hacia los acontecimientos finales. Esto nos lleva a una reflexión final e ineludible sobre la urgencia de estos tiempos y la decisión personal que cada uno debe tomar.